Bueno, entonces, en los minutos que me restan voy a empezar el segundo artículo que tienen que ustedes estudiar y que yo voy a presentar, y se titula Sobre el concepto y la denotación. ¿Sí? Bueno, el, perdón, sobre el sentido y la denotación. A ver, según otras traducciones, se tiene sobre el sentido y la referencia. ¿Sí? La palabra alemana que aquí está traducida por denotación es Bedeutung. Y, y puede entenderse de distintos modos. Podríamos traducirla de un modo apropiado, correcto, como significado. ¿Sí? Nosotros estamos manejando una traducción hecha, si no estoy mal, por Tomás Moro Simpson, un argentino, un filósofo que ha de haber sido profesor de la Universidad de Buenos Aires y que ha editado un volumen sobre semántica. Y este es precisamente el primer artículo de esa antología. Bueno, verán, he puesto aquí que sentido no es lo mismo que denotación. ¿Sí? Ahora, la primera parte de este artículo, las primeras dos páginas, están dedicadas a resolver una pregunta, un problema que se plantea Frege, ¿sí? Con respecto a la identidad. ¿Sí? A ver, les voy a poner un par de oraciones que expresan identidades, pero que se diferencian. A ver, ¿alguien sabe quién es Mobutu? No. Bueno, esto es historia. Mobutu fue un ex dictador o tirano de la República de Zaire. Ahora se llama República Democrática del Congo. Él fue dictador por aproximadamente unos 37 años, ¿sí? En el centro, en el corazón de África. Si no estoy mal, desde 1965 hasta el año 97 en el que le derrocaron y ahí fue asesinado. Ahora, si yo les hubiera dicho que Mobutu es Mobutu, ¿sí? Esta identidad seguramente no les va a informar de nada. ¿Sí? Si es que desconocían quién es Mobutu, esta identidad no les añade ningún dato nuevo. Pero en cambio, si es que yo digo Mobutu es un ex dictador de Zaire, ¿sí? Entonces,
esta segunda identidad, bueno, aquí podríamos decir que estuvo en el poder desde el año 65 hasta el 97. ¿Sí? Bueno, ahí está especificado, de modo que esta segunda expresión no es ambigua y sabemos exactamente a quién nos estamos refiriendo. Bien, en ambos casos tenemos nosotros una identidad, pero son diferentes, tienen distinto valor cognoscitivo. ¿Sí? La primera podemos conocerla de modo a priori y es analítica. ¿Sí? Analítica en el sentido kantiano, simplemente de que en el predicado está el predicado repite lo que ya está dicho en el sujeto. Si el predicado es este de acá, es Mobutu, es en el sentido de identidad, y ese predicado podemos nosotros quiero decir, la verdad de esta oración, ¿sí?, es analítica. Nosotros descubrimos que esta oración, la primera oración, es verdadera, es simplemente por análisis gramatical. ¿Sí? En el predicado recogemos lo que ya está dicho en el sujeto. ¿Y qué significa a priori? Que no hace falta acudir al mundo, ver cómo sucede, estudiar geografía, historia, para descubrir su verdad. ¿Sí? Entonces, a priori en el sentido de independiente de la experiencia. En cambio, todo lo contrario sucede con la segunda oración. ¿Sí? En lugar de analítica, la segunda oración es sintética. ¿Sí? Y eso lo vamos a entender en el sentido de que añade información. Nosotros aprendemos algo con esta oración de identidad. Y en segundo lugar es a posteriori. ¿Sí? Una verdad a posteriori se descubre que es verdadera o falsa utilizando los sentidos. Tenemos que hacer una observación, una experiencia para descubrir su verdad. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que yo digo, estoy usando zapatos café o cafeces, bueno, cambiemos de calificativo para que no nos equivoquemos con el lenguaje. Estoy utilizando zapatos negros. Ustedes saben si es que eso es verdad o no, tendrían que ver qué zapatos estoy utilizando. ¿Sí? Por lo tanto, esa oración es a posteriori. ¿Ya? Bien, entonces, estas dos características diferenciadoras me están diciendo que ambas identidades tienen distinto valor cognoscitivo. ¿Sí? A ver, se suele decir que una oración del primer tipo, es como decir A igual a A, no es informativa, no me dice nada acerca del mundo. Mientras que una oración del segundo tipo, A
A es igual a B, es informativa, yo aprendo algo con ella, ¿sí? Entonces, hay una diferencia. Ahora, ¿cómo explicar esa diferencia? Este es un hecho, es como el punto de partida, y Frege quiere explicar por qué la primera oración no es informativa y la segunda sí. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense el tipo de razonamiento que va a hacer Frege. Partimos de un hecho y luego pedimos una explicación. ¿Por qué sucede eso? ¿Sí? Ahora, al momento de dar la explicación del distinto valor cognoscitivo, obviamente nos topamos con que tenemos que dilucidar en qué consiste la identidad, ¿sí? Como pregunta subsidiaria que nos va a conducir a la explicación de esta diferencia. ¿Sí? ¿A qué se aplica la identidad? Y ahí tenemos dos opciones. ¿Sí? O sea, recuerden, la identidad, o si quieren, la autoidentidad, es una relación. ¿Sí? Ser igual a, que algo es igual a algo. Eso es la identidad. Algo es idéntico a algo. ¿Y entre qué y qué se da esa relación de identidad? Esa es la pregunta que quiere responder Frege en este artículo, en las primeras páginas. ¿Sí? Voy a formular la pregunta en el sentido de ¿a qué se aplica la identidad? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes me puede decir cuáles son las dos opciones? O sea, con otras palabras, aquí tengo yo el signo igual, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos a la izquierda y qué tenemos a la derecha? Esa es la pregunta de Frege. Y ahí hay dos maneras posibles de responder a esta pregunta, ¿sí? La identidad es una relación entre dos extremos y la pregunta es, ¿qué tipos de entidades son esos extremos? ¿Sí? Y, a ver, por un lado tenemos simplemente palabras o nombres, o si quieren, signos. Bueno, en este caso es nombre. ¿Sí? Mobutu es el nombre de pila. No es el apellido, es su primer nombre. ¿Sí? O puede ser entre objetos. ¿Sí? Bien. El Frege va a analizar ambos casos, ¿sí? Que la identidad sea una relación entre signos y por otra parte que la identidad sea una relación de un objeto consigo mismo. Veamos, por ejemplo, llamémosle, a ver, voy a numerar. ¿Sí? Analicemos qué pasaría si es que la identidad se da entre dos signos. ¿Sí? Entonces, eso significaría que la identidad sería una relación lingüística entre el significado de, de, dos signos o
de dos nombres. Ahora, verán, voy a tratar de graficar. Bueno, denme un minutito más y terminamos con esta primera concepción que Frege rechaza. Si cada uno de estos puntos, supongamos, son dos nombres, ¿sí? A y A. ¿Sí? Miren, tengo aquí A es igual a A, es la oración del primer tipo, y A igual a B. ¿Sí? El signo igual ocurre a nivel del lenguaje, y acá abajo, en este otro nivel, es la realidad, los objetos. ¿Sí? ¿Qué significaría la identidad según esta primera concepción? Que hay dos nombres, A y B, que tienen el mismo significado. ¿Sí? Están denotando el mismo objeto. Pero, ¿por qué esto no es aceptable según Frege? Porque en ambos casos, la oración Mobutu es Mobutu y Mobutu es el ex dictador de Zaire, el esquema de lo que expresa cada una de esas identidades sería el mismo. Por lo tanto, no estoy explicando el diferente valor cognoscitivo de ambas oraciones. Por ello, esta primera concepción de identidad, según Frege, fracasa en dar una explicación, ¿sí? a este hecho. ¿Sí? Bueno, chicos, se me acabó la hora, tengo que suspender aquí la clase. ¿Sí?